Usted habrá advertido que hay una corriente permanente de gente que quiere estudiar idiomas o perfeccionar. Hay chicos que en los colegios primarios aprenden, secundario algo, pero después dicen, no, me quiero perfeccionar en inglés. Y además el tema de la globalización de la economía hace que todo el mundo necesite conocer idiomas. Y por supuesto no es solamente que queremos conocer los que hablamos español e inglés u otros idiomas, mucha gente está estudiando chino, por ejemplo, ahora, sino que los que hablan inglés quieren aprender español o quieren aprender portugués. Y entonces se está haciendo un entrelazamiento muy grande respecto de la posibilidad de que todo el mundo pueda hablar todos los idiomas, pareciera acá, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez se intentó aquel asunto del esperanto? Sí. Todos hablamos un solo idioma. Bueno, evidentemente eso no es posible, pero sí hay una serie de corrientes a nivel universitario, a nivel de institutos privados, donde esto tiene una gran demanda y una gran oferta. Vamos a conversar de este tema en esta parte del programa con distintas personas vinculadas a este quehacer. Sandra es cubana y estudiaste en Estados Unidos. Sí. Sí, tengo el bachillerato de Manhattan College, que está realmente en el Bronx. Y después pasé a UCLA. Saqué una maestría de UCLA que está en California, en Los Ángeles. Y luego pasé a la Universidad de Pensilvania, que está en Filadelfia, y saqué otra maestría. Seguí un poco con los estudios posgraduados. Sí. Pero no terminé el doctorado. Me quedé ¿Y los posgrados tuyos son en literatura? En literatura. Sí, literatura española, literatura latinoamericana, pero a la hora de trabajar lo que hago es enseñar lengua, enseñar gramática. Ya vamos a hablar de eso, sí, del trabajo. María Eugenia. Bueno, yo me recibí de licenciatura en Relaciones Públicas. Aquí en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Y es de Buenos Aires, ¿eh? Sí, en la Universidad de Palermo. Después fui a trabajar a Colombia unos años y ahora actualmente estoy estudiando otro doctorado de público de inglés en la UBA. Entonces, y doy clases de inglés también, entonces... Las clases, dejemos las clases para dentro de un ratito. Sí. Bueno, ¿y Emily? Bueno, yo... ¿Vos sos americana? Sí, yo soy americana, soy de Ohio. Y después saqué un título de grado en American University, concentración Relaciones Internacionales y Comunicación. Y luego mi posgrado es en español, literatura y cultura y lengua española. Bueno, ¿qué es lo que hace atractivo, digamos, la literatura lleva a enseñar idiomas, las relaciones públicas llevan a estudiar idiomas? ¿Qué es lo que ustedes ven? Porque ustedes son personas jóvenes, y como chicas jóvenes, no, seguro, entonces, es evidente, ¿no? ¿Cómo ven el mercado de la enseñanza de idiomas? Las instituciones universitarias o los colegios donde están ustedes ofrecen cursos. ¿Cómo es este tema? A ver. Depende del instituto. Hay algunos que son requisitos, necesitan estudiar lenguas, otros no, es opcional. Pero sí hay mucho interés en aprender lenguas hoy en día. Yo personalmente creo que es algo inagotable. En realidad es ante un mercado en el que cada vez las personas están cada vez más capacitadas. Digamos, hoy no solamente es estudiar una carrera de grado, sino aparte después hacer posgrados o carreras adicionales. Es importante para un manejo global saber por lo menos inglés y otros idiomas que demanden el mercado específico en el que uno se está desarrollando.
vos lo dijiste, el chino también es un idioma que ahora está tomando muchísima fuerza por la apertura del mercado en Oriente, entonces obviamente eso hace que sea un mercado que no tiene límite. Aprender idiomas siempre es algo que va a tener demanda. Yo creo que hoy en día hay una conciencia aumentada de querer relacionarse con el mundo, hablando en sentido global, porque hay una cantidad de gente que han tenido experiencias como yo, estudiar al extranjero, ver que les ha cambiado la vida, verdaderamente. Y a través del estudio de idiomas se aprende también de la cultura y se relaciona con nuestros vecinos en el mundo de una manera más... Es que no se puede estudiar una lengua sin estudiar la cultura. La cultura, exactamente. Inclusive, cuando uno vive en los Estados Unidos, también tenemos mucha gente que conserva su cultura, que viven, que son nuestros vecinos de verdad, y por eso hay más interés en estudiar y saber más sobre eso. Ahora, evidentemente ustedes ponen el acento en algo que es real y que por ahí a usted le habrá pasado también. Viajar a un país, no conocer el idioma, estar supeditado al guía, a la guía, y eso es dramático porque uno se siente perdido. Es horrible, ¿no es cierto? Entonces uno dice, che, pero ¿por qué no habré estudiado? Y es cierto. Es decir, las limitaciones de no conocer el idioma es un problema de imposibilidad de comunicarse. Sí. Y según cuando uno viaja, supongamos simplemente por turismo, uno quiere conocer, quiere aprender, no quiere ver solamente edificios o que le muestren un puente. Y algunas veces a mí me pasó, por ejemplo, encontrarme con guías que me cuentan historias sobre política del país donde uno está visitando, y uno que conoce derecho, que conoce, dice, no, ¿de dónde salió esta mujer que está diciendo esto? Que jurídicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, la falta de idioma hace que uno no pueda entrar a discutir eso. Ahora, las dos mencionaron los college. Y en la Argentina no tenemos college. ¿Qué son los college? Bueno, la idea, en principio, la popularidad, la atracción de los college ha aumentado en años recientes. En principio se empieza a estudiar una carrera de 2 años, que con eso uno puede entrar en la fuerza laboral directamente con eso, o se puede seguir con los estudios, continuar los estudios en una institución de 4 años o de posgrado. Y se aceptan en Estados Unidos, hay varios acuerdos entre los college, los community college, y las universidades de 4 años, que se aceptan esos 2 años como los primeros 2 años del estudio de grado. Más o menos lo que entiende usted. Es muy claro eso. Es decir, uno puede entrar al college. ¿Y a qué edad se entra a los colleges? A los 18 años. 18, sí. Entonces, y en vez de ir a la universidad, va al college. Después tiene la alternativa de incorporarse a la universidad. Y lo que señala Emily es muy importante en el sentido de que se toma, digamos, ese estudio como la parte inicial de la carrera universitaria. Sí, pero siendo más flexibles también los community college, debería decir que también hay una cantidad de gente que no son de la edad tradicional de estudiante. Entonces vuelven a hacer una segunda carrera o vuelven a retomar los estudios después de muchos años. Especializado, aparte. Sí, exactamente, o eso puede ser también, y no podemos, como community college, nos podemos adaptar a las necesidades de la comunidad, también en ese sentido. Ahora, sí, perdón. No, las universidades de 4 años les interesa mucho porque en realidad lo que hacemos es preparar a los estudiantes para que puedan sobrevivir en una universidad de 4 años. ¿Qué expresión esa? Puedan sobrevivir. Sí, bueno, porque el proceso de matricularse, de elegir los cursos, de ajustar los horarios, les es muy difícil a los que empiezan. Entonces cuando van a una escuela de 2 años que los encamina un poco, ya ellos cuando llegan a la universidad de 4 años ya tienen experiencia, saben
qué les espera, y entonces las universidades de 4 años se aprovechan de eso. Sí, cuando estamos hablando de universidad de 4 años, las carreras de 4 años Sí. En el español, ¿no es cierto? Creo que también... Hacemos una cosa, María Eugenia, hacemos una brevísima pausa ahora y entramos un poquito a ver esto de lo que están haciendo, y además me interesa saber tus experiencias en Colombia, en Australia, y las experiencias de ustedes acá en Buenos Aires, porque ustedes han venido ahora a Buenos Aires, creo su primer viaje a Buenos Aires. Sí. Y me van a contar qué están haciendo acá en Buenos Aires y para qué vinieron. Sí, cómo no. Bueno, Bueno. Y estamos conversando en esta parte del programa con tres jóvenes profesoras de distintas cuestiones, literatura, historia. En la charla anterior hablábamos del tema del idioma, pero hablábamos de la cultura. En definitiva, era importante conocer cultura para estudiar idioma. ¿Qué quiere decir estudiar cultura? Yo creo que hay un componente cultural cuando uno llega a otro país que es tanto o más importante que saber el idioma a donde vas a estar. No sé, mi primer viaje fue a los 17 años a Inglaterra, a aprender a hacer un curso de idiomas. Yo venía de un colegio un secundario bilingüe, o sea que inglés sabía, pero de todas formas llegar a Inglaterra fue otro mundo completamente. Por ahí entendía lo que me estaban diciendo, pero vivía en una cultura en donde no entendía muy bien por qué hacían las cosas que hacían, cómo se manejaban. Fue una experiencia increíble porque vivía en una casa de familia y eso me permitió aprender la cultura de primera mano, digamos, entender cómo eran los ritos de la comida, cómo eran los horarios, cómo se manejaban ellos con sus propios hijos. Yo vivía en una casa y nosotros no éramos hijos, pero nos trataban un poco como si lo fuéramos, entonces un poco que estábamos bajo esas mismas reglas y bueno, eso te permite mucho conocer cómo es la cultura y entender cómo, más allá del idioma, cómo se manejan en otro país. ¿En la experiencia tuya eso? Bueno, sí, a los 16 años viví en Paraguay con AFS, un programa de intercambio muy conocido, y a mí me pasó lo mismo. No hablaba mucho español cuando llegué y aprendí bastante rápido, no habiendo otra opción. Y sí, fue una experiencia que me cambió la vida y por eso, bueno, quisiera que otros tengan la oportunidad de hacer lo mismo y de aprender cómo... Ahora, ustedes, digamos, lo que no me dijeron es por qué están en Buenos Aires todavía. ¿Qué vinieron a hacer a Buenos Estamos Aires? aquí para hablar con instituciones que tengan algún interés en mandar sus estudiantes a los Estados Unidos para aprender inglés, y nosotros mandaríamos algunos aquí a Argentina para que practiquen el español. Pero cuando hablas de instituciones, ¿a cuáles te referís? ¿A clubes de fútbol? ¿Qué es una institución? Instituciones educativas, Educativa, educativa, no claro, sabía. Sí, Sí. postsecundarias. Colegios universitarios y universidades. ¿Están hablando con Varios universidades? también. Sí. Universidades también, sí. Bueno, acá hay una actividad educativa muy importante, aparte de las universidades, por ejemplo, en los sindicatos, en las agrupaciones gremiales, en fin, ahí tienen un vasto. ¿Y se van a quedar en Buenos Aires cuánto tiempo? 2 semanas. Ahora, me surge esto, el hecho de que ustedes en este momento estén bregando por ese intercambio, ¿es una tarea filantrópica o es una tarea comercial? Bueno, Yo no tengo nada que ver con el dinero. Yo vengo a ver los estudiantes, a ver lo que ustedes pueden ofrecer aquí, y por otra parte, cuando estoy en los Estados Unidos, yo selecciono los estudiantes que podrían venir. Y en cuestiones de dinero voy a mi jefe y le digo, aquí quiero ir a tal lugar, y ellos se encargan de... entiendo lo que estás preguntando, pero, que sí. a ver. Bueno, cuando se habla de la educación, cuando se trata de la educación, es un poco de los dos, ¿verdad? Que es algo que se quiere mejorar y facilitar y mejorar las vidas de las personas, ayudarles a superar, a crecer.
Pero también son cuestiones de negocio, obviamente. Y lo que estamos buscando ahora es cómo podemos colaborar con las instituciones educativas que están aquí en Argentina para el beneficio mutuo de nuestras instituciones. Correcto, pero mi pregunta iba a esto. Ustedes nos envían los college, son digamos, trabajan dentro de los college que les asignan estas tareas o han formado una empresa entre ustedes dos y dicen vamos a hacer esto. Representamos nuestros colleges. Diferentes. Sí, diferentes De todas formas, yo creo que el hecho de que haya dinero involucrado no hace que la parte educativa sea menos importante. Digamos, yo trabajo en una empresa que envía estudiantes a estudiar al exterior, que envía argentinos a otros países, y de alguna forma le estás cumpliendo un sueño a esos estudiantes. Ellos quieren viajar a estudiar a community colleges o quieren viajar a estudiar universidades o institutos de idiomas, y ellos en realidad necesitan asesoría y necesitan ayuda para poder hacer ese viaje. Ahora, vos te fuiste a estudiar a Colombia o a trabajar. Yo me fui a trabajar en Colombia. A trabajar a Sí. Colombia. ¿Y cómo caíste en el tema de estos intercambios? Bueno, yo me fui a trabajar a Colombia y empecé trabajando dando clases de inglés. La forma más básica de subsistir en otro país, y me contrató una empresa que enviaba colombianos a Australia principalmente. De ahí fue que viajé por medio de la Embajada de Australia en Chile a hacer un seminario en Australia, en diferentes ciudades de Australia, y conocer instituciones de allá. Y bueno, después cuando volví a Argentina, volví con la idea de poner una franquicia de una empresa colombiana acá en Buenos Aires. Ajá. Y ustedes advierten, a ver, ¿cómo las están? Algunas experiencias ya tuvieron en algunas universidades públicas ustedes aquí en Buenos Aires. ¿Cómo plantean el tema y cómo las reciben? Bueno, nos reciben con brazos abiertos. Yo me alegro mucho que en varias universidades ya tienen arreglos y me facilita a mí muchísimo, no tengo que ponerme en detalles. Y me asombró que tengan tantos arreglos ya puestos. Así que hay muchísimos estudiantes argentinos que viajan al exterior, sin ninguna duda eso. Ahora, también se advierte el tema de los que vienen a Buenos Aires. ¿Qué es lo que les puede resultar atractivo a estudiantes de Estados Unidos venir a la Argentina, por ejemplo? La cultura, la experiencia cultural. Sí, sobre todo eso, y el idioma, por supuesto, que es difícil para los estudiantes estadounidenses de estar rodeados de la lengua que están aprendiendo. Entonces, por eso les fascina ir a un país para pasar un tiempo, aprender la cultura. Y sí, claro, los más países que las culturas de los varios países hispanohablantes, obvio, difieren mucho, o ahí se distinguen mucho los países. Y por eso es una muy buena oportunidad de presentarles una nueva cultura. Ahora, digamos, hablas de países hispanoparlantes, y ¿hay preferencias por algunos? ¿Hay elementos, digamos, que hacen que se prefiera un país u otro país sobre el resto? ¿Cómo es esa visión de Estados Unidos? Sí, tradicionalmente cuando se habla de países hispanos en los Estados Unidos, se piensa en México, y han ido muchos a México. O a España también. O a España. Pero es últimamente que están dándose cuenta que se habla español, no solamente en México. Entonces eso sería atractivo venir a un país como Argentina, porque para mí es importante que los Estados Unidos reconozcan que se habla español en muchos otros lugares, no solo en México. Conocen Buenos Aires como, bueno, París de Latinoamérica, como nos habían dicho, y así se conoce también. Entonces yo creo que hay mucho interés entre mis estudiantes, por ejemplo, conocen la ciudad de Buenos Aires y el país de Argentina y les interesaría estudiar aquí, creo yo. Ahora, esa imagen, el París de Latinoamérica, ¿qué connotación tiene? Porque pueden ir a París. Sí, por supuesto. O Nueva York. O Nueva York. Pero, bueno, creo que es por la siempre fue un destino muy interesante para sí. cualquier cultura.
Y yo creo, me ha impresionado mucho la cantidad de cultura y como la gente normal se interesa mucho, se va al teatro y se van a los cines. Hay una cantidad increíble de cines, de teatros, de museos aquí en Buenos Aires y eso yo creo que es por eso. Anoche mismo fuimos a ver una obra sobre Federico García Lorca, que nos gustó mucho. Quizás ese concepto de una ciudad 24 horas que también es bastante similar a cómo se maneja en Estados Unidos, que acá hay de todo para hacer a toda hora y... Aún más, sí, creo. Y es En una Estados ciudad muy Unidos, divertida. Yo hace muchos años que no he vuelto a Estados Unidos, pero por ejemplo en Nueva York recuerdo, o las cercanías de Nueva York, a las 12 de la noche ya prácticamente no hay mucha actividad, ¿no es cierto? En Manhattan hay actividad 24 horas al día. Bueno, será ahora, porque hace años atrás, unos cuantos, hace unos 10 años que yo no voy a Manhattan, pero realmente me asombraba salir de ver un espectáculo, rápidamente comer algo, porque después cerraba todo. Ahora no, todo va cambiando, indudablemente. Bueno, hacemos otra breve pausa y hacemos ya la terminación de este tema. La pregunta ahora, me gustaría la opinión de ustedes en esto que generan ustedes de intercambios, es, ustedes hace poco están en Buenos Aires, ¿han estado en otras partes del mundo? Paraguay me dijiste vos Paraguay, antes. He vivido en Bélgica y en Holanda también. Ajá. Sí. Y yo he viajado a España, a Italia. Bueno, y vos viajaste también a Londres, viajaste A Colombia y a Australia. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la gente joven, la gente de la edad de ustedes, ¿qué diferencias sustanciales hay entre lo que ustedes vieron en el mundo y lo que están viendo ahora en la Argentina? Bueno, yo principalmente creo que los jóvenes argentinos somos muy autónomos. Hacemos las cosas bastante por nuestros propios medios, somos bastante independientes. Los colombianos, por ejemplo, son muy enraizados. Ellos tienen como una cultura mucho más tradicional, entonces dependen mucho más de sus familias. No por eso son menos inquietos por conocer otras culturas o por hacer otras cosas, pero sí son mucho más tradicionalistas. ¿Eso significa que la familia está mejor conformada en Colombia? No sé si mejor conformada. Digamos, en tu apreciación. Creo que tiene mucho más peso en la cultura colombiana la familia y el padre y la madre como figuras centrales de esa familia. Acá creo que las familias son mucho más extendidas, bueno, por muchos temas, pero creo que acá prima un tema de independencia que por ahí es bastante parecido a lo que pasa en Australia o en Inglaterra, que los jóvenes están acostumbrados a que por ahí a una edad muy joven se van de sus casas para estudiar en los campus de las universidades o se van a otras ciudades porque en otros lugares están más especializados los estudios que quieren realizar. Entonces por ahí en eso nos parecemos quizás un poco más, en que tenemos ese interés de viajar y no tan arraigados al suelo nacional. En Estados Unidos también, estoy de acuerdo, que es así. Yo cuando tenía 18 años me fui de mi casa para estudiar en Washington, D.C. ¿Cómo? ¿Cuántos tenés ahora? 19. 28 tengo. 28. Pero sí, me fui de mi casa para estudiar y en Washington, D.C., que queda bastante lejos, a 300 millas, a más o menos 6 o 7 horas de mi casa y sí, así es. En Estados Unidos se buscan en las universidades lo que se quieren estudiar y mucha gente se va a su casa, sí es así también. Creo, son bastante independientes. ¿Y tu experiencia? Bueno, el caso en eso? mío fue diferente, ¿no? Yo permanecí en casa, estudié, porque yo vivía en Manhattan, no tenía que ir a otra parte. Y bueno, mi familia estuvo muy feliz que no me fui a estudiar a otro lugar. Teníamos las universidades
mejores en Manhattan y pues no me echaron de casa como a muchos de mis amigos y amigas que los padres sí llegan a cierta edad y ya los corta. Pero es algo interesante porque también en años recientes, mientras mejoran muchísimo los programas que ofrecen los community college, yo creo que los estudiantes se están quedando unos años más en la casa para trabajar, para ahorrar dinero, para estudiar en los community college y ahí porque es mucho más económico y les gusta estar con las familias un poco más de tiempo y así tienen al lado en sus comunidades los recursos que antes, bueno, hace 20, 30 años no tenían. Ahora, ustedes, digamos, ¿tienen idea de cuál es el nivel de chicos que se trasladan de un país a otro en estos intercambios? Los jóvenes, aunque en el Community College tenemos muchos padres de familia, muchas personas mayores, ellos no viajan. Son los que, no sé, de 18 a 25 años de edad, los que viajan. Yo soy especialista de admisiones en mi college y la mayoría de nuestros estudiantes viajan a más o menos los 20 años, entre 20 y 30 años. Son nuestros... Y digamos, ¿piensan que de Buenos Aires van a poder viajar muchos chicos? Desde el punto de vista económico, esto. Hay una franja que siempre existe, chicos que por ahí están estudiando en colegios privados ahora o en universidades privadas y realmente si uno se pone a averiguar lo que cuesta hacer un máster en cualquier universidad privada acá, realmente por un poco más de lo que cuesta eso, puedes tener la ventaja competitiva de hacer un estudio en el exterior que te da bilingüismo, te da experiencia y bueno, te resalta del resto de los aplicantes un futuro trabajo. Ahora, digamos, hay valores relativos que a veces hacen más favorable que otros momentos el poder viajar al exterior. Es decir, en Argentina hemos tenido épocas en las cuales todo el mundo viajaba y hay épocas en las cuales es muy difícil viajar por digamos el valor de la moneda respecto del costo de vida interno, el costo de vida externo, etcétera. Hoy es un momento oportuno para plantear que estudiantes argentinos viajen, a juicio de ustedes. Porque esto va a ser resultado de lo que ustedes van a lograr. Aparte del dinero, también está la cuestión de la seguridad en los aeropuertos, que lo hace muy difícil y muy complicado pasar por las aduanas. Sí, pero bueno, actualmente yo estoy, por ejemplo, dando charlas en colegios a estudiantes de último año del secundario que quieren ir a estudiar al exterior. Y un gran porcentaje de ellos viajaron a hacer summer camps, que son campos de veraneos, o hacen semestres de colegios en otros países. Y digamos, quizás me armó un poco más por un tema económico, pero creo que el que tiene interés en viajar rara vez se ve desilusionado por el tema de decir, ay, los aeropuertos ya no están tan seguros, o digamos, todos los países tienen un nivel de inseguridad determinado. Lo importante es tener sentido común cuando se maneja uno en otro país, pero me imagino que el que quiere viajar, viaja de todas formas. Sí, y además ahora notamos en Estados Unidos, no sé si es igual acá, que mientras baja un poquito la economía, sube la cantidad de gente que le interesa estudiar. Y yo creo que sí, es un momento oportuno para estudiantes porque, como nos explicaba, es importante hacerse destacar de los otros solicitantes, de los otros estudiantes. No, es evidente que la educación, el mayor cúmulo de conocimientos, genera mayor posibilidades de actividad futura. Esto es un tema innegable. Es hacer una inversión a futuro. Claro, es inversión a futuro. El tema, desde el punto de vista, digamos, de la equidad social, es tener la posibilidad para poder hacerlo. Y este es un tema complejo, pero no es para conversar ni discutir con ustedes. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Después de haber escuchado a las niñas con las que estuvimos conversando, usted ahora va a ver otro aspecto
de lo que es la enseñanza de idiomas en nuestro país. Y hay un centro, se llama Centro Universitario de Idiomas, que tiene vinculaciones con la Universidad de Buenos Aires y realmente hace cosas que las conocen únicamente quienes se han acercado, quienes cursan, quienes estudian idiomas. Y nos pareció importante conversar con el director general del centro, Roberto Villarroel, a efectos de que también nos diera un panorama de lo que es la enseñanza de idiomas en la Argentina y desde la Argentina hacia el exterior. Así que te agradezco que hayas venido. No, gracias a ustedes. Bueno, contame rápidamente cómo nace este centro universitario. Bueno, en realidad fue una experiencia que nosotros, un grupo de profesores que estábamos vinculados a la enseñanza de idiomas y vinculados a la universidad, porque éramos estudiantes o profesores de la universidad, fue una experiencia que quisimos instalar un poco replicando los modelos que existían en otros lados, básicamente en Estados Unidos, que son las llamadas escuelas de idiomas, dependientes de universidades o instituciones de educación, abiertas al público. Ese fue el modelo, digamos, básico y el programa original del Centro de Idiomas fue hacer una institución ligada o originada en la universidad pública, abierta a la comunidad y que justamente abriera la mayor cantidad de posibilidades a la mayor cantidad de gente posible de capacitarse en idioma. Nosotros lanzamos esto en una época en que estudiar idiomas en la Argentina estaba reducido a centros privados muy costosos. En general, estudiar idiomas hace 20 años en Argentina era o muy caro, y si no, uno terminaba en el clásico profesor de barrio, que ayudó muchísimo, muy bueno y que sigue funcionando. Fue una etapa. Sigue existiendo, pero este es un concepto diferente. Es decir, alta calidad académica, innovación pedagógica y el concepto de la extensión universitaria, que era apertura y transferencia al medio y mayores cantidades. Claro, esto que mencionás, extensión universitaria, en definitiva es lo que origina esto. Sí, el proyecto. Digamos, usted sabe que en materia de idiomas la Facultad de Filosofía tiene el laboratorio de idiomas desde hace muchos años, pero esto surge como una actividad de extensión universitaria en la Facultad de Agronomía. Así es. Sí. En realidad el origen fue en la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros nos desprendimos de allí y armamos este proyecto en la Facultad de Agronomía por pedido de la facultad, que vio además el proyecto a largo plazo. La Facultad de Agronomía, como algunas facultades de la UBA, tiene la ventaja de poder pensar mucho en el largo plazo. Y en general tiene políticas de Estado que trascienden a sus autoridades, y eso fue lo que permitió justamente que este proyecto se convirtiera en... Nosotros empezamos en el año 92 con 50 alumnos y hoy hay 20.000, digamos. 20.000 alumnos. Sí. ¿En qué tiempo? Es decir, ¿20.000 son los que pasaron por las aulas? No, 20.000 pasan cada cuatrimestre en realidad. Cada cuatrimestre. Nosotros formamos un promedio de entre 35 o 40.000 alumnos al año, digamos, más o menos. Fíjese qué importante esto, el número. Y además mencionaste que esto es abierto. Sí. Es decir, que no solamente es para estudiantes universitarios. No. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Sí. Pero en general uno tiene la idea de que cuando uno estudia idiomas, estudia inglés, estudia francés. Algunos viejos amigos siguen sosteniendo, ¿por qué no se enseña italiano? Se enseña italiano, pero vienen apareciendo otros idiomas. Sí, claro. Y digamos, el pool de idiomas que ustedes tienen en la enseñanza, ¿cuáles son? Bueno, nosotros en este momento son 15. Tenemos los idiomas tradicionales, como mencionaste, que es inglés, francés, portugués, italiano y alemán, digamos, el núcleo tradicional. Y después tenemos chino, que es la gran estrella, digamos, en este momento del centro, japonés, hebreo, árabe, ruso, español para extranjeros y después las lenguas originarias, quechua, mapuche y guaraní. Son 15 en total, por ahora. Por ahora. Vamos a detenernos un poquito en alguna. Dejemos las tradicionales, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, en el tema chino, evidentemente en la Argentina se plantea
la necesidad, hay mucha gente que ya ha estudiado chino, que incluso tiene actividades en China y se proyecta a 20 años más una gran actividad. ¿Qué cantidad de alumnos tienen para enseñar chino? En este momento son alrededor de 850, 900 alumnos estudiando chino. Es una cantidad importante. Es el programa de chino más grande en Latinoamérica, en cantidad de alumnos. Ahora, cuando vos decís, por ejemplo, estudiar las lenguas originales, es decir, el mapuche, el quechua, el guaraní, ¿hay gente que le importe esos idiomas? ¿Por qué? Bueno, hay dos tipos de público para esos idiomas. Uno es la gente que le importa en principio porque, insisto, hay una característica argentina también de aprender idiomas, de aprender en general. Argentina es un lugar donde todavía acumular conocimiento es importante, adquirir conocimiento. Y en idiomas particularmente. Hay gente que le interesa porque le interesan las culturas originarias, porque le interesa adquirir más conocimiento, y después están los descendientes o familiares directos de las comunidades. Si me dejas, quiero destacar una cosa. Las 3 lenguas que nosotros enseñamos son lenguas vivas, muy activas. Esto es lo que a veces la gente... el quechua en la Argentina tiene un montón de hablantes, locales e inmigrantes, es decir que no son a veces parecen una curiosidad, y esto tiene que ver con la curiosidad de los pueblos originarios, entre comillas, pero en realidad la comunidad quechua hablante en Argentina y guaraní, el guaraní además ahora ya es idioma oficial en Paraguay, lengua oficial, así que hay interés, por un lado, de gente que le interesa arrimarse a las culturas, y después están los hijos descendientes, los integrantes de la comunidad que han perdido la lengua de los mayores y que las quieren recuperar. Ese es el otro target. Eso es un poco el recuperar cultura, ¿no? Es adentrarse en la identidad. Sí, porque además es una tendencia bastante generalizada en casi toda Latinoamérica, de las generaciones actuales, esto de recuperar la identidad y sobre todo recuperar la lengua que por ahí fue perdida. Ese es un fenómeno que está pasando en casi toda América, digamos. Ahora, cuando vos mencionaste, y a mí realmente me asombró porque no conocía la dimensión, es decir, sé que el centro universitario es muy importante, pero no pensaba en la magnitud de 20.000 alumnos por año. Por cuatrimestre. Por cuatrimestre, perdón, es decir, son 40.000 por año. Sí. Con lo cual también tenés que tener un grupo de profesores o un plantel de profesores muy significativo. Sí, tenemos alrededor de 350, 360 profesores y un equipo de administrativo, digamos, una estructura de gestión bastante importante. Esa es una parte del secreto también del éxito, ¿no? Es decir, la estructura de gestión. Pues nosotros estamos además dando clases en 13 sedes diferentes. Ajá. ¿Dentro de la capital federal? Hay 3, en Olivos, Loma de Zamora y La Plata, que están fuera de capital, digamos. ¿Y tienen ideas de expandirlo hacia el interior del país esto? Bueno, esto es un viejo proyecto, hay mucha demanda. Estamos desarrollando el programa a distancia para el año que viene y nuestra esperanza es ir a lo mejor trabajar con una mezcla de distancia y presencial en algunos lugares del interior porque tenemos una demanda específica. Ahora, en distancia evidentemente tienen que desarrollar las metodologías propias de la enseñanza a distancia. Sí. La enseñanza a distancia en idiomas es muy complicada. A eso iba un poquito, ¿no? ¿Y cómo lo van a resolver eso? ¿Cómo están pensando en resolverlo? Estamos tratando de ver, como en casi todo lo que hacemos, cómo garantizar obviamente los resultados, porque hay mucho dando vuelta, todo el mundo, hay mucha gente vendiendo cursos a distancia de idioma y en realidad lo primero que hay que hacer es honesto con la gente y decir que la reproducción de la clase, como es una clase de idiomas presencial, es imposible. Es decir, la dinámica que nosotros le imprimimos a una clase a distancia es imposible. Lo cual no quiere decir que no sea posible tener buenos resultados académicos. Entonces estamos tratando de adaptar las nuevas tecnologías que por suerte van rápido y van mejorándose. Hace 5 años, 6 años era casi imposible pensar en un diálogo sincrónico y hoy por Skype y un montón de otras aulas virtuales que se usaron para otras áreas de la educación, se pueden adaptar para la enseñanza de idiomas. Estamos terminando de combinar, por eso digo que un primer paso sería una combinación entre lo que
presencial y lo no presencial, con nuevas metodologías. Estamos tratando de adaptar los materiales que existen, los materiales didácticos, y sobre todo pensar en la dinámica. Más que nada hay que pensar un poco en la dinámica del estudiante. Y creo que le encontramos la vuelta, y por eso dimos que el año que viene posiblemente podamos estar lanzando el programa, ¿no? Tenemos que hacer una brevísima pausa. Sí. Y vio cómo realmente hay actividades que se desarrollan en la Argentina no demasiado conocidas. Y usted puede ser, evidentemente, o puede encontrar en el Centro Universitario de Idiomas la posibilidad aquella que, ¿por qué no estudié idiomas? Qué complicado que es estudiar idiomas. Y a mi edad, y ahora vamos a hablar de eso, ¿puedo aprender idiomas? Enseguida volvemos. Creo que más que nada comencé por un tema laboral con el inglés, por el tipo de carrera en la cual yo me desarrollo, pero posteriormente lo hice por un tema de comunicación. Empecé en el 2007 y estuve haciendo los cursos normales, regulares, y un par de intensivos. Empecé ahora porque tengo en mi familia gente que vive en Italia y tengo intención de viajar en algún momento, entonces por eso empecé a estudiar. Me gusta inglés, aparte lo utilizo en casi todo lo que hago, en la parte de computación, en mi trabajo, en la vida diaria. Yo creo que comencé por un tema laboral y terminé enganchándome mucho con los idiomas. Me encanta el idioma, mi familia lo mamé de chiquita, pero nunca supe, digamos, teóricamente bien cómo se hablaba y bueno. No recuerdo por qué yo llegué a Buenos Aires en el año 97 y empecé con el CUI, en esa época no se llamaba CUI, tenía creo que otro nombre, en el año 98, 99. Y la verdad me gustó la gente, los docentes, la metodología que tienen de enseñanza y bueno, me quedé. Me gustó el tipo, o sea, la estructura que tiene para la educación. Yo también soy docente y estuve investigando en varios institutos. Y me gustó el tipo de educación, la estructura que tiene para la educación. Por un lado está el prestigio de la Universidad de Buenos Aires y por otro lado me resultó muy interesante que los grupos sean muy variados. En otros lugares para estudiar idiomas los grupos te ponen en general de la misma edad, entonces que tengas un grupo variado está bueno porque aprendes mucho más al ser un grupo heterogéneo, es muy interesante. El inglés me resultó mucho más fácil, el portugués es sumamente amigable, pero gramaticalmente es muy complejo para mí. A lo mejor, acuérdate que yo empecé estudiando ya en grande, llegué al CUI cuando tenía 32 años, así que no es lo mismo a la edad tuya o a los 15 años comenzar un idioma que a los 30. Tenés otra manera de absorber el conocimiento. Bueno, y yo estaba pensando en el intervalo si realmente a mi edad, por ejemplo, podría aprender alemán. Sí, por supuesto. Una de las características del Centro Universitario de Idiomas es la heterogeneidad en todo sentido. Hay una diferencia, una de las características metodológicas y en lo que preparamos a los profesores es para poder manejar grupos heterogéneos. Cuando digo heterogéneos, desde su formación pedagógica, su formación académica, intelectual, escolar y también en edades. Nosotros tenemos, si bien el grueso del programa de Centro de Idiomas es entre 18 y 30 años, o 18 y 27 años, eso es casi el 30%, digamos. Después tenemos una franja que va de los 30 a los 50 y tenemos una importante cantidad de personas mayores que vienen, se forman. Nosotros hace poquito tuvimos justamente un egresado de uno de los niveles que hizo prácticamente 2 ciclos con nosotros en alemán y que tenía 85 años. Apucha. Y bueno, es posible, justamente esa es la característica del curso. ¿Cuánto dura un curso? Es decir, me imagino que la inquietud de la gente es diferente. Si yo, por ejemplo, quiero viajar a Estados Unidos o quiero viajar a un país, ustedes me pueden
me pueden ubicar para, en poco tiempo, tener razonable conocimiento como para manejarme? Nosotros lo que hacemos es un programa integral, es decir, si bien hay cursos específicos, que a veces la demanda es muy específica, nosotros le sugerimos a todo el mundo, es un programa que piensa en la continuidad. Los programas están todos organizados según niveles y ciclos. Hay diferentes ciclos, básico, intermedio, de consolidación, y cada ciclo tiene entre 4 y 6 niveles. Y cada nivel son 48 horas, que se pueden hacer en un cuatrimestre, en 4 meses, o en 2 meses si se hace intensivo. Ese es el programa básico. Si bien el eje está puesto en la comunicación, es un programa integral, porque nosotros creemos que, como en cualquier otra cosa, la enseñanza no puede ser fragmentada, digamos. Si hay una necesidad específica, también hay un rosario de cursos especiales, de viajes, de una semana, de 15 días. Ahora, el programa central, y es el que nosotros recomendamos, es esto que te digo, que puede, en un cuatrimestre, o en 2 meses, de acuerdo a si es intensivo o regular, se hace un nivel. ¿Y ese nivel te alcanza para manejarte dentro de ciertos...? Depende de que siempre el eje es comunicativo, entonces en general con ciertos límites, pero una persona que hace un nivel básico ya puede empezar a por lo menos dar información y recibir información básica. Después, obviamente, sugerimos, el idioma es algo que hay que mantenerlo permanentemente. Lo que se hace en clase no alcanza. Sí, evidentemente, no. Hay que hablar. Es el caso de, yo siempre digo, el problema de los estudiantes de idiomas es que no tienen el entorno. Esa es la ventaja que tienen los estudiantes de chino, por ejemplo, que trabajan mucho con los supermercados de la zona. Hoy, si uno estudia alemán, es muy difícil encontrar con quién hablar alemán. Nuestros estudiantes de chino salen a hablar con sus vecinos chinos de barrio. Claro, eso es muy importante. Y además hay otra cosa, las canciones, sí, claro, ayudan mucho auditivamente, y escuchar o ver películas en el idioma original, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos, aparte de los cursos, y un montón de actividades complementarias, ciclos de cine en idioma original, subtitulados en idioma, teatro en idiomas, cursos específicos de viaje. ¿Cuánto me cuesta hacer un curso de 2 meses, por ejemplo? Y más o menos, si uno, hay dos valores que son para estudiantes universitarios y de universidades públicas, que es el más bajo, que es aproximadamente unos 90 pesos por mes, las 3 horas, las 12 horas mensuales, ¿no? Y bueno, entre 90 y 120 pesos. Es decir, que son valores muy accesibles para todo el mundo. Son accesibles, hoy están un poco más altos, siguen siendo los valores más bajos en el mercado, y después hay programas de becas, medias becas, bueno, hay un montón de posibilidades. Ahora, ya me están indicando que terminamos el programa. Esto es lo que estás haciendo, o lo que está haciendo el centro aquí en la Argentina, pero también el centro actúa en el exterior. Sí. Contame rápidamente qué es lo que hacen. Nosotros estamos en este momento promocionando el programa de español para extranjeros, por un lado haciendo que Argentina sea un destino, y lo es cada vez más grande, para estudiantes que quieren aprender español. Pero además estamos tratando de abrir centros de idioma, español en principio, y de otros idiomas en otros lugares. En este momento nosotros tenemos 2 profesores de español dando clases en China, y proyectamos 4 para fin de año. Sí. Y tenemos 3 profesores argentinos dando clases de portugués, francés e español en Sudáfrica. ¿Y eso en Sudáfrica fueron contratados por el tema del Mundial? Están mundial, capacitando... del gente, Mundial de Fútbol. Sí. Gente del área de turismo, operadores técnicos, enfermeros, los que están preparándose para recibir a los turistas extranjeros. Roberto, te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor. Y lamentablemente el programa ya se terminó. Pero bueno, ahí va a tener usted alternativas de ver la página del centro universitario, teléfono, y si realmente el tema le interesó, tanto con las chicas que estuvieron antes como con el profesor Villarruel, tiene la posibilidad de tomar contacto de inmediato. Gracias, Dios mediante, hasta la semana próxima.